Lunes, el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado una iniciativa, en este caso se trata de una proposición no de ley, sobre el mantenimiento del actual sistema de atención inmediata y asesoramiento del Instituto Aragonés de la Mujer en supuestos de violencia contra la mujer. Bueno, pues entendiendo que el problema de la violencia de género y la atención de las mujeres, sobre todo en un territorio como el aragonés, en el que hay en el medio rural pues bastantes diferencias con respecto a los servicios que se ofrecen de cara a las mujeres y a conseguir esa igualdad efectiva y sobre todo para luchar contra la lacra de la violencia machista, no entendemos cómo un gobierno presidido por el Partido Socialista y Chunta Aragonesista quiere privatizar un servicio que ha sido atendido de manera eficaz durante los últimos 20 años por parte de los colegios de abogados, y desde luego este grupo parlamentario se opone frontalmente al hecho de que el gobierno del PSOE-CHA quiera privatizar un servicio tan importante como es el asesoramiento jurídico, el acceso a la justicia gratuita de muchas mujeres en Aragón, de muchas mujeres que viven en el medio rural y de muchas mujeres que son víctimas de la violencia de género, y que si se privatiza está claro que estas mujeres van a tener una atención diferente a la que se tenía en los últimos 20 años, y que hay que recordar que el acceso a la justicia gratuita se regula por parte de los colegios de abogados. Es evidente que durante los últimos años se ha avanzado muchísimo en la puesta en marcha de recursos destinados a la violencia contra las mujeres. Las cifras bueno, pues son muy crudas. 3.140 llamadas al teléfono de 24 horas en Aragón, 56 mujeres víctimas de violencia machista en España, una de ellas aragonesa, 1.017 mujeres han sido atendidas en el turno de guardia de violencia de género, 1.809 en la asesoría jurídica que se quiere privatizar, 1.852 en la asesoría psicológica, 174 denuncias presentadas en Aragón con dispositivos, muchas de ellas, 179 en concreto y 389 con órdenes de protección concedidas en nuestra comunidad autónoma. Y hay que resaltar que en Aragón hemos sido pioneros en la puesta en marcha de muchísimos recursos contra la violencia de género. Fuimos de los primeros en poner en marcha un servicio gratuito de atención jurídica a las mujeres y de un turno de guardia en el que muchas mujeres abogadas motu propio pusieron en marcha este funcionamiento, que precisamente por funcionar muy bien en unos años en los que no se hacía caso a las mujeres que iban a denunciar y que muchas abogadas bueno, pues viviendo la realidad que se estaba viviendo en el medio rural y viendo cómo esas mujeres no eran atendidas en comisarías, en hospitales, en centros sociales, pusieron en marcha un servicio integral de atención de manera gratuita. Ese servicio de atención, después el Gobierno de Aragón, al funcionar como estaba funcionando bien, lo impulsó y formalizó un convenio con los 3 colegios y por lo tanto, como digo, en nuestra comunidad autónoma ha sido pionera en muchas cuestiones de la puesta en práctica de recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia, como fue también el turno de oficio de asistencia social, o como fueron las primeras casas de acogida y centros de emergencia, o incluso los programas de formación y no solo el teléfono gratuito, sino algo que funcionó muy bien y que sigue funcionando bien, como es el programa Espacio, dirigido a los maltratadores. Y precisamente estos recursos se han ido mejorando año tras año en los últimos 20 años y ha habido una coordinación entre todos los sectores que trabajan en el tema de la violencia, ya sea el sanitario, policial, judicial, jurídico. Y, como digo, a pesar de la crisis económica y de las mermas que ha habido presupuestarias, en materia de violencia de género nunca se ha querido tocar nada, precisamente porque es un tema muy sensible en el que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que sea así y que, por lo tanto, hay un pacto implícito para que los recursos se sigan destinando a las mujeres víctimas de violencia y se mejoren. Y las últimas noticias que tenemos con respecto a la aparición de información, con respecto a una posible privatización, pues a nosotros la verdad
verdad que nos pone en alerta, nos preocupa muchísimo esta cuestión y no entendemos cómo el Gobierno de Aragón retira la confianza significativamente, aunque significativamente, porque hay una parte de ese convenio que lo va a seguir manteniendo, que es el turno de guardia, no así el asesoramiento jurídico gratuito y el acceso a la justicia gratuita, y que se pretenda privatizar. Creemos que se corre el riesgo de empeorar sustancialmente este servicio y por primera vez en la historia de la democracia la protección y el amparo jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia se pone en riesgo y nosotros por eso precisamente presentamos una proposición de ley en la que, en primer lugar, se pide al Gobierno de Aragón que garantice que el asesoramiento jurídico que se presta a las mujeres en Aragón en todos los campos de actuación jurídica y que afecta sobre todo a los casos de violencia de género y a la obtención del beneficio de justicia gratuita se siga realizando con los 3 colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, tal y como además recoge el artículo 12 de la Ley Aragonesa 4/2007 de violencia de género. Y en segundo lugar, lo que pedimos es proceder de manera inmediata a la renovación y a la prórroga del contrato del año 2015, porque hay que tener en cuenta que el Gobierno de Aragón ha rescindido el contrato con los colegios de abogados y en estos momentos hay un limbo jurídico con respecto a la atención y a la protección y al acceso a la justicia gratuita de todas las mujeres en Aragón. Esto no se puede permitir, no se puede dar el caso de que no haya cobertura jurídica en estos momentos, como no la hay a las mujeres en Aragón, y mucho menos para aquellas mujeres que están sufriendo agresiones por parte de sus víctimas. ¿Esto significaría que ahora una mujer maltratada en Aragón no tendría ese servicio, no tendría esa atención primera de asesoramiento, si se produjera este caso? Si una mujer ahora necesita una atención. En estos momentos, sin haberse notificado por escrito, todo hay que decirlo, porque el Gobierno de Aragón no notifica por escrito, pero sí ha habido llamadas a los colegios de abogados para rescindirles el contrato, pero no se ha hecho por escrito y los colegios de abogados han pedido que se haga por escrito. En estos momentos no hay cobertura. No hay cobertura jurídica, ni cobertura de asesoramiento, ni cobertura de acceso a la justicia gratuita, porque el Gobierno de Aragón ha dicho que va a sacar los pliegos para privatizar el servicio y mientras esos pliegos sigan su curso y desde luego los que hemos estado gestionando en el Gobierno de Aragón sabemos lo que tarda en un proceso que no es breve ni mucho menos. Desde el momento en el que rescinden el contrato hasta que se adjudique la nueva contrata hay un limbo en el que no hay cobertura. En estos momentos no hay cobertura. Los colegios de abogados han notificado al Gobierno de Aragón que se dan un plazo de 15 días para que se resuelva esta medida y que si en el plazo de 15 días no se ha resuelto no van a dar el servicio porque lógicamente no se les va a pagar. El Gobierno de Aragón lo que alega es que la intervención a través de un escrito ha dicho que hay que sacarlo a concurso público. Cuando son muchísimos los contratos en el Gobierno de Aragón que se hacen con una única entidad, como así lo acaba de firmar el Departamento de Vertebración del Territorio con los colegios de abogados para gestionar las cláusulas hipotecarias. Con lo cual no tiene sentido que en unos departamentos sí que se puedan firmar los contratos con los colegios de abogados y que en otros departamentos el interventor diga que no. Yo creo que es una excusa para privatizar un servicio que durante 20 años ha funcionado muy bien, que ha habido absoluta coordinación con todos los profesionales del ámbito de la violencia de género y que, no habiendo queja alguna y además siendo un servicio que desde luego se paga a un precio irrisorio, pues que se ponga en riesgo una cobertura tan importante como es el acceso a la justicia gratuita o el asesoramiento jurídico de las mujeres víctimas de violencia. A este servicio, ¿nos la puede repetir exactamente a lo que ahora habría quedado rescindido? Sí, según el informe de febrero de 2016 del Instituto Aragonés de la Mujer, han sido atendidas 1.809 mujeres en el servicio de asesoría jurídica.
1.809 mujeres. En el año 15, el informe es de febrero del 16, pero durante el año 2015 han sido atendidas 1.809 mujeres en la asesoría jurídica y 1.017 mujeres en el turno de guardia. Sí. El convenio es para los dos servicios, para la asesoría y el acceso a la justicia gratuita en primer lugar y en segundo lugar para el turno de oficio en el que 24 horas hay abogados de turno para cubrir la demanda de las mujeres en las 24 horas del día en el que están de turno. Pues muchas gracias.